Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy, viernes 4 de noviembre, traemos el devocional de la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 6 al 9. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros encontramos aquí al apóstol Pablo, ¿verdad?, hablándonos de todo esto, hablándonos de la salvación. Ya vimos en el devocional pasado cómo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Pero ahora el apóstol Pablo, y recalca, ¿verdad?, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y sabes una cosa, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo en el versículo 6 es la seguridad de nuestra salvación. Yo quiero aquí hacer un especial énfasis. Si en verdad estás en Cristo Jesús, si en verdad has creído en Cristo Jesús, si en verdad tu vida está rendida al señorío de Cristo Jesús, si en verdad amas lo que Dios ama y aborreces lo que Dios aborrece, entonces tú eres de Dios y entonces tienes una seguridad de salvación. Ojo, no estamos hablando de vidas perfectas, no estamos hablando de vidas sin pecado. Hermanos, yo peco. El que te está hablando es un pecador, pero que no se deleita en el pecado, que cuando peca contra Dios le duele y se siente miserable, como Pablo dice en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es una realidad. Si tú estás pecando y no te está doliendo el pecado que estás haciendo, si estás pecando y te sientes tranquilo, te sientes feliz, te sientes contento, entonces tú no eres de Dios. Eso dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice el apóstol Juan en su primera epístola: el que practica el pecado no es de Dios, el que practica el pecado es del diablo. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Si andamos en pecado, no andamos conforme a Dios. Si nos deleitamos en el pecado, es que el Espíritu de Dios no está morando en nosotros. Y Pablo dice que si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, no somos de Cristo. Simple y sencillamente, tú te puedes llamar cristiano si quieres. Llámate cristiano si quieres. Pero el problema no es lo que tú te llames. El problema no es lo que tú digas ser. El problema no es lo que tú quieras hacer. El problema es quién eres en realidad. ¿Sí? El problema no es que tú digas yo soy de Cristo, el problema es si Cristo te ve como de Él. Esa es la realidad. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos habla, hermanos, y nos amonesta acerca de que entendamos que cuando estás en Cristo Jesús hay una nueva vida. Hay un cambio, una transformación tal que lo compara como resucitar de los muertos. Y juntamente con Él nos resucitó, ¿verdad? Y es una realidad, y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Es decir, hermanos, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra esperanza, como Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3, está en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí debe de estar nuestro deseo y nuestra esperanza. Nuestro anhelo profundo es estar con Cristo. Si eres de Cristo, tu anhelo profundo es estar con Cristo. Por eso las palabras claves es en Cristo, con Cristo, en la epístola a los Efesios, y gracia. Que entendamos, hermanos, que si estamos en Cristo Jesús es por gracia. ¿Y qué es gracia? Es el favor inmerecido de Dios a criaturas que no lo merecen. Una vez más, y perdón por redundarlo tanto, pero quiero dejarlo bien plasmado. La gracia excluye todo mérito de la persona a la que se le da. La gracia es eso. La gracia excluye toda obra, toda acción nuestra, todo algo que nos pudiera favorecer para obtener esa gracia, para obtener ese regalo, ¿verdad? Gracia es que Dios, viendo nuestra gran miseria, viendo nuestra destrozó por el pecado, nos amó y nos dio vida en Cristo Jesús. Y como ya lo dije en el devocional del día pasado, no es para todos este amor. Discúlpeme que se lo diga, pero es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Es única y exclusivamente para aquellos que Dios salva. Para aquellos al cual Dios le place, por su voluntad soberana, salvar. Y vuelvo a repetir lo que dije en el devocional pasado. Si tú crees que no has sido escogido por Dios, pues clama a Dios. Clama a Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Spurgeon lo decía. Si quieres, ve mi devocional pasado. Entonces, la seguridad también que Pablo está mostrando nos habla de
que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo, tiempo pasado, fíjate, y nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Es decir, para Dios ya está consumada nuestra salvación. Por eso Pablo también dice en Romanos capítulo 8, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, y también lo pone en pasado. Todavía no estamos glorificados, hermanos, ¿verdad? Pero para Dios ya es un hecho, hermanos. Entonces, si Dios ya ha decretado nuestra salvación, la seguridad de la salvación es infalible. No va a fallar, pero para el que está en Cristo Jesús. Y esa seguridad, ¿y por qué Dios nos da esa seguridad, hermanos? Precisamente para que no nos desanimemos. Precisamente porque si somos sinceros, como yo ya te dije, seguimos pecando. Y nos sentimos muy mal y el Espíritu de Dios nos redarguye tremendamente, ¿verdad? Y nos sentimos muy mal. Y venimos a Cristo y pedimos perdón, pero Satanás va a venir a acusarnos y nos va a decir, tú no mereces nada de Dios. Pero cuando nosotros entendemos la palabra gracia, cuando nosotros entendemos que Dios nos ha asegurado la salvación, entonces nosotros podemos rechazar. Por eso Pablo en la armadura de Dios, en Efesios capítulo 6, lo primero que habla es del yelmo de la salvación. Ponte el yelmo de la salvación, el que cubre los pensamientos, ¿verdad? Porque van a venir muchos pensamientos de desánimo a tu vida. Y a través de eso es porque Dios lo hace. Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjate, gracia y bondad, en su bondad, es a través de la bondad de Dios. Pero hermanos, para mostrar en los siglos venideros, ¿sabes por qué Dios permitió la caída? Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. ¿Dios hubiera podido impedir la caída? Sí, Dios lo hubiera podido impedir, pero Él la decretó así. Él decretó, claro, obviamente el responsable es el hombre, quiero decirlo, aunque no nos clichea mucho eso, pero es la realidad. Dios lo permitió, el responsable es el hombre, indudablemente, repito. Pero, ¿para qué? ¿Por qué Dios lo permitió? Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, dice Pablo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, hermanos? La gracia no se puede mostrar para alguien que no está en miseria. La gracia no se puede mostrar para alguien que no tiene necesidad. Y si el hombre no hubiera caído, no habría necesidad. Entonces Dios permitió la caída para que pudiéramos alabar y para que pudiera ser glorificado en su gracia, así como en su misericordia, ¿verdad? Entonces, amados, por eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí, y para mostrar en los siglos venideros, es decir, aún en la glorificación, hermanos, aún cuando estemos en la gloria, gozando del Señor, ya libres del pecado, libres de todo, hermanos, algo que vamos a recordar es de dónde nos sacó el Señor. ¿Sabes una? Dios enjugará toda lágrima de nosotros, ya no habrá pecado, ya no habrá maldad, pero sí vamos a recordar algo, que fuimos salvados del poder del pecado. Por eso en Apocalipsis capítulo 4, el 5 ahorita se me fue, ¿verdad? Vamos a ver que nos vamos a postrar ante el Señor y las coronas que hayamos recibido las vamos a aventar a los pies del Señor. Y vamos a decir, tú eres el digno, Señor. Nosotros obtuvimos esto, pero solo por ti. Porque va a haber un recordatorio de que recibimos gracia. Fue por gracia. Si recibimos los galardones, hermanos, al final de cuentas, nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, es la gracia. Claro que tenemos que esforzarnos, claro que tenemos que ser valientes, ¿verdad? Pero es la gracia de Dios actuando en nosotros. Como Pablo dijo, he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios actuando en mí. Siempre recordemos eso, hermanos. Siempre recordemos eso. Y Pablo dice en el versículo 9, porque por gracia, otra vez, vuelve a repetirlo, parece que Pablo redunda y redunda, pero quiere dejar bien claro esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y es muy importante, y esto está neutro. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tanto gracia como fe no es algo de nosotros, es algo que nos fue dado. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. Tanto la gracia como la fe es un regalo de Dios. Yo quiero decirte algo. La fe no fue algo tuyo, y eso te lo voy a dejar para el siguiente devocional mejor. No por obras, para que nadie se gloríe. Dios dio de tal manera el plan de salvación que excluye toda jactancia nuestra, hermano. Dios dio de tal manera el plan de salvación que no hay de qué ensorbecernos, no hay de qué jactarnos,
Pablo, ¿verdad? Lo dice, donde queda la jactancia, queda excluida. Y Pablo, cuando habla acerca del pueblo de Israel, que no debemos de jactarnos contra él en la caída en la que está ahorita, ¿verdad? En que están desgajadas las armas, dice, no vaya a ser que tú también seas desgajado, ¿verdad? Y entonces, hermanos, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. Algo que nos trae la epístola a los Efesios es que nosotros merecíamos el juicio de Dios. Merecíamos infierno, merecíamos condenación los que estamos en Cristo Jesús. Y lo que hemos recibido es gracia. Alabemos a Dios por su gracia. Glorifiquemos a Dios por su gracia. Y quiero dirigirme a ti que no estás en Cristo Jesús, que hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy dobla tus rodillas delante de Dios y clama a Dios por salvación. Clama a Dios porque te dé vida. Clama a Dios porque cambie tu corazón, transforme tu ser. Clame a Dios porque te dé hambre y sed de Cristo. Clama a Dios porque te dé esa fe, que puedas creer en Él. Clama con todo tu ser, porque es tu única opción. Cristo Jesús es tu única opción. No hay más para librarte de una condenación terrible que vendrá a toda la humanidad que no está en Cristo Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman. En verdad, mi nombre es Edgar Vigurra y estoy para servirles. Muchas gracias. Dios les bendiga.